El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, nos plantea el siguiente problema: la preocupación que debe tener el hombre, que debemos tener por la casa común. Cuidado que es referido totalmente a la naturaleza, en donde está, por supuesto, incluido el hombre, pero esa naturaleza que Dios nos ha regalado graciablemente y que debemos cuidar. Se ha deteriorado todo de una manera descontrolada. No solamente el medio ambiente, la cultura humana, incluso hay una degradación que el Papa la denomina degradación social. Nos planteamos algunas cuestiones. ¿Qué recibimos nosotros y qué vamos a ofrecer a las generaciones futuras? ¿Qué es lo que vamos realmente a transmitir? ¿Qué transmitimos de una manera amorosa a las generaciones futuras? El programa Huellas de nuestro tiempo presenta hoy el derecho ambiental transmitido a las generaciones futuras. La humanidad nunca ha tenido tanto poder sobre la naturaleza como ahora, pero no estamos seguros que se haya utilizado y se utilice de una manera muy correcta. Cuando nosotros pensamos en la naturaleza, siempre estamos viendo la degradación que hay en la biodiversidad, la cultura del descarte, el problema del agua, el problema de la basura. Todo parece que está descontrolado. Olvidamos que Dios proyectó la naturaleza, nuestra casa común, la proyectó con un sentido de paz, con un sentido de tranquilidad, incluso de plenitud. Cuando leemos la encíclica del Papa, tenemos que reconocer la intervención que tuvo en ella de San Francisco. San Francisco nos hace también una llamada a que veamos que la naturaleza en la que vivimos se puede representar como un gran libro que Dios nos ofreció para que mirando en ese libro viéramos su reflejo, viéramos su belleza y viéramos su bondad. Con esta idea nosotros pensamos, ¿qué transmitimos, qué hemos y qué podemos transmitir a las generaciones futuras para que vivan en una casa común, atractiva y agradable? Tenemos para tratar este trabajo, este programa hoy, a una especialista como siempre, que es doña Sonsoles Garrido Polonio. Es licenciada en Derecho, especialista en Bioderecho y también especialista en Derechos Humanos y en Derechos Ambientales. Pertenece a Red Madre, a la asociación de Provida y que tanto campo tiene en defensa. Yo voy a utilizar un término que me agrada cuando hablo de estos temas, en defensa del débil, en defensa de los débiles. Pues Sonsoles, muchas gracias por haber acudido a nuestro programa y con una idea que a mí me da vueltas cuando estudio un tema y preparo un tema y me dais y me ofrecéis un tema. Siguiendo al Papa Francisco, hay un mensaje que yo quiero que hoy vaya marcando incluso el programa, ese mensaje de fraternidad universal que a mí me parece muy rico en contenido y también en presentación. Así que con esta idea nos introducimos en el derecho fraternal, porque el ambiente es la gran fraternidad que tiene el hombre
en la existencia. Hablamos de derecho ambiental. Enseguida surge, pero ¿cuál es el origen? ¿Cómo aparece este derecho? Porque todo el mundo tiene como una idea, el derecho es el penal, el derecho administrativo, el derecho judicial, mercantil, pero hoy estamos hablando de otros conceptos de derecho. ¿Cuándo o cómo aparece históricamente el derecho ambiental? Pues muy buenas, Andrés. Lo primero, muchas gracias por invitarme a tu programa y efectivamente lo enmarcamos en esa fraternidad y universalidad que tú has mencionado antes, porque no hay nada más universal y fraterno que el medio ambiente en general, la tierra. Estamos hablando del derecho al medio ambiente, el derecho ambiental. ¿Cuándo se empieza a regular este derecho? Pues desgraciadamente el hombre se da cuenta que hay que regularlo cuando ya está deteriorado, cuando se ve la contaminación atmosférica, la contaminación de nuestros ríos, de nuestros mares, cuando comprobamos que los recursos naturales como el agua y diferentes energías están propiciando esa degradación tan exagerada que tiene la Tierra, pues es en ese momento, cuando ya hemos detectado los daños, que ya han sido muchos, cuando el hombre dice, esto hay que regularlo, esto no puede seguir así. ¿Cuándo sucede esto? Pues el origen de las primeras normativas podríamos establecerlo en los años 70 en Estados Unidos, que es cuando se dan cuenta. Pero si nos remontamos un poco más, las primeras protecciones al medio ambiente empiezan con los parques naturales también en Estados Unidos y con la protección de la vida salvaje. Ese podría ser el inicio de esa normativa medioambiental y la primera semilla que empieza a germinar hasta estos años 70, en los que ya se comprueba la total degradación que existe, y es cuando el hombre se plantea que esto hay que regularlo. También, fíjate, me gustaría hacer un pequeño recordatorio a que, si bien estamos hablando del siglo XX, los parques naturales principios del siglo XX, incluso hay reminiscencias a finales del XIX, no podemos olvidarnos que incluso los romanos, nos acordamos de esos acueductos, ellos ya utilizaban los recursos y lo intentaban hacer de la mejor manera posible. De alguna manera, siempre el medio ambiente ha estado relacionado con el hombre. Pero efectivamente, una regulación específica, esa necesidad que se crea de regularlo, podríamos establecerlo en los años 70. Tú, como especialista en derecho, podrías a nuestros telespectadores, no me gusta hablar como me voy a expresar, cuál es el concepto, porque parece que limitamos y reducimos cuando nosotros ya desde el principio hemos dado un sentido muy amplio a la idea, para que nuestros espectadores por lo menos sitúen. Es difícil, es verdad que es muy difícil establecer un concepto de qué es el derecho al medio ambiente. ¿Qué es esto? Pues podríamos decir, ¿cuál es el bien jurídico que protegemos? Pues protegemos la naturaleza, quizás ese sea el bien jurídico que se protege. Sería el conjunto de normas que regularían las actividades humanas que afectan al medio ambiente. Yo creo que ahí queda claro, ahí lo dejamos de una manera bastante concreta, el conjunto de normas que van a regular las actividades humanas que afectan al medio ambiente. ¿Protegemos la tierra? ¿Protegemos la naturaleza? Al proteger la naturaleza, por supuesto, nos estamos protegiendo nosotros, porque nosotros estamos incluidos en la naturaleza. Podríamos, y tú y yo que tenemos un concepto de persona en un plano del humanismo y del humanismo cristiano, cuando hablamos de persona, estamos hablando de una persona no solamente atrapada por el medio material de la naturaleza, también le daríamos a ese sentido fraternal que decíamos del Papa, un sentido superior a todo lo creado. Por ahí es por donde podría ir nuestro concepto. En realidad, efectivamente, porque el hombre, por su capacidad de razonar, ya es superior
a los animales y al resto de seres vivos, de las plantas. Pero es cierto que el hombre se ha estado sirviendo de la naturaleza para alcanzar su bienestar. A lo largo de toda la historia de la humanidad, el hombre se ha ido sirviendo de lo que la naturaleza le ofrecía y poco a poco, con el progreso, lo ha ido incluso transformando. Hemos pasado de las semillas, de los brotes, de la tierra, de utilizar la tierra para comer, a transformar todas esas materias a través de la energía. Nos hemos ido sirviendo siempre, siempre con el fin de llegar y alcanzar un bienestar social, un bienestar económico y un bienestar en la salud también, no lo olvidemos. Entonces, efectivamente, ¿por qué ha hecho eso el hombre? ¿Porque es superior? Probablemente ha tenido esa capacidad. Ha tenido esa capacidad de, a través de la razón, del estudio, del esfuerzo y del sacrificio, proyectar y servirse y usarse de la naturaleza para mejorar. Hay uno de los grandes principios que comentábamos tú y yo antes de iniciar el programa, quien deteriora paga. Y es un principio que incluso políticamente tiene, diríamos, gancho, tiene atractivo. Efectivamente, aunque puede parecer aquí que decir el principio de quien contamina paga puede resultar gracioso o que se nos ha ocurrido a ti y a mí ahora al empezar el programa, pues no. Este principio de quien contamina paga está muy arraigado en el tema del derecho medioambiental y si todos lo pensamos, efectivamente, sabemos que quien produce el deterioro es el que debe pagar y restaurarlo a como estaba, que en eso se basa fundamentalmente el recuperar cuando a la tierra, al medio ambiente, se le ha generado una desprotección tal y una situación se la ha usado de una manera tan abusiva que hay veces que es posible restaurarlo a como estaba. Entonces, quien contamina paga. Todos conocemos ejemplos de fábricas, de vertidos que se hacen en los que si tú estás contaminando, tú lo vas a reponer. Tú vas a plantar árboles, tú vas a gestionar este entorno que tú has deteriorado. Ese es el principio de quien contamina paga. Está muy unido con el principio de solidaridad, fraternidad, que decíamos también. Es muy difícil, ¿verdad?, ser solidario. Hombre, es uno de los principios, es una de las características generales del derecho ambiental, la solidaridad y, por ende, que lo lleva aparejado la responsabilidad. Todos debemos ser solidarios porque todos estamos en la tierra usando esta naturaleza y todos somos responsables de su uso y su cuidado. Está clarísimo. Yo creo que nadie discute que quizás podríamos decir que es la principal característica del derecho ambiental, la solidaridad, o por lo menos a mí me parece una de las más importantes. Estamos estableciendo principios. ¿Tú piensas que son los dos que hemos citado base fundamental de este nuevo derecho ambiental? Sí, podríamos decir que son dos principios muy importantes, sin olvidarnos, que lo hemos nombrado al principio, de la universalidad, porque tenemos que pensar que la Tierra está dividida, el hombre la ha dividido en unas fronteras y cada frontera la rige un país determinado, un gobierno determinado. Son los estados que conforman todos los países de la Tierra, pero la naturaleza no entiende de fronteras. A un río no le vas a poner una frontera hasta aquí. Entonces la universalidad del derecho ambiental, una cordillera, el mar, al no entender de fronteras, rige ese principio de universalidad. Sí, deberíamos intentar estar todos de acuerdo para que ese derecho ambiental nos beneficie a todos. Es verdad que también hay unos países que tienen unas condiciones y otros otras. No es lo mismo el que sufre continuamente inundaciones que el que está siempre sequía, o los países que están muy industrializados con los países en desarrollo. Cada uno tiene sus problemas medioambientales diferentes, pero en general es un derecho, uno de los principios también sería la universalidad. Pero van influyendo. ¿Sí? Todo ese fenómeno de sequía
o de inundación va influyendo en el resto de nuestro planeta. Todos los días leemos, es raro en cualquier medio de comunicación que no aparezcan cifras, que yo no soy muy partidario de aferrarse a una cifra, pero sí al hecho. Hay naciones, lugares como Sudamérica, por ejemplo, Brasil, en donde la tala de árboles pues está beneficiando en la madera, beneficia a la industria, beneficia a lo que queramos denominar, pero sin embargo también está repercutiendo en el cambio del clima. Sí. Es decir que vemos ese sentido universal que tú decías, de solidaridad interrelacionada de unas naciones con otras. Como decían, no hay fronteras físicas, pero el hombre sí que tiene que ser... A unos países les interesa regular el medio ambiente de una manera y a otros de otra. Por eso esta universalidad lleva a cómo se ha regulado. Sí. Pues a nivel internacional debe partir el punto de arranque. Cada nación no debe actuar por su cuenta, sino hay un punto de arranque a nivel internacional. Tú nos habías marcado el final del año de los años del siglo XX, los años de 1970. ¿A partir de ahí o hay antes alguna regulación internacional? Digamos que Naciones Unidas, que se crea al finalizar la Segunda Guerra Mundial, a partir de ahí ya se empieza a hablar de medio ambiente, pero no se regula. No hay nada que lo regule ni quien diga quién es el competente para esto, si la competencia es de fulanito, de menganito, del país o de quien sea, pero se empieza a hablar de medio ambiente. Y entonces, ante ese grave deterioro que hemos hablado al principio, es cuando en la conferencia de Estocolmo, que se reúnen solo y exclusivamente para eso los países, para hablar del medio ambiente, en el año 72, en Estocolmo, es cuando se detecta que efectivamente hay que regular con normativa la utilización de los recursos y de la naturaleza y de las actuaciones, porque nos estamos cargando nuestra propia casa común. Entonces es a partir del año 72 en Estocolmo cuando se crean, y ahí se establecen 26 principios en los que ya a partir de ahí se va a basar prácticamente todo el derecho ambiental. Se va a ir desarrollando a partir de esos 26 principios. Y para ejecutar esos principios y esas acciones que se han llevado a cabo en esta conferencia de Estocolmo, lo que hace Naciones Unidas es que crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, llamado NUMA, con P delante. Sí. Los programas NUMA. Entonces, esos programas ya se los dota económicamente, y esos programas que van siendo en el tiempo concretos son los que van a ejecutar, los que van a favorecer que la regulación del medio ambiente le vaya llegando a todos los países. Desde ese nivel, vamos a denominarlo, nivel internacional, se va descendiendo. Parece que Europa pues tiene también un protagonismo importante. Sí, efectivamente. Aquí voy a contar una cosa muy curiosa. En Europa, el derecho medioambiental, las primeras regulaciones que tienen en Europa es en cuanto a los envases y a las etiquetas, porque se empieza a señalar que es un envase peligroso, que contiene elementos nocivos, y entonces es a partir de ahí cuando, con una cosa tan sencilla como el etiquetado de los productos, cuando se empieza a detectar que efectivamente, que esto hay que regularlo, que todo lo que concierne al medio ambiente hay que regularlo. Y esas eran, digamos, las primeras pequeñas regulaciones, pero también el antecedente más claro de la Unión Europea es a partir de los años, en el 57, con el Tratado de Roma, es donde surge la Europa como hoy la conocemos. Entonces, ahí no hay nada, ni se habla del medio ambiente, se nombra, pero no se dice ni competencia ni regulación. Y es a raíz de la conferencia de Estocolmo del 72, también en los años 70, cuando en las diferentes modificaciones del Tratado de Roma, se me ocurre en Ámsterdam,
en el Tratado de Maastricht en el 93 y antes en el 87, otra modificación del tratado que hay, en el 87 es cuando empieza realmente a regularse el ordenamiento jurídico para el medio ambiente. Y al igual que en NUMA, en Naciones Unidas, en España, en Europa empiezan las regulaciones de los programas de acción. Y en esos programas, igual, concretos en el tiempo, llevamos 7, 8 programas. 7 hasta el 2020, ahora se está empezando a elaborar en esos programas que abarcan pues desde 5, 6 años, 8, cada 7, sí, 8 años, el modo de regular el medio ambiente en Europa. Pero aquí en Europa se detecta el problema, al ser diferentes Estados miembros, cómo se va a regular. Y entonces, ¿qué hace la Unión Europea? Pues dice, la competencia va a ser de la Unión Europea, pero la ejecución va a ser de cada uno de los países miembros. Y entonces, ¿cómo es la manera mejor de activar eso? Con las directivas europeas. Todos habéis oído siempre que una directiva europea nos ha obligado a cambiar a nosotros como España cualquier ley. Pues así es como están regulando el medio ambiente a través de directivas europeas. La competencia es de la Unión Europea, pero luego cada Estado miembro tiene la ejecución y la gestión de ese... Y posiblemente en Europa, yo pienso, como ciudadano normal, que sea más fácil no regular, sino hasta cumplir. Pero hay lugares en la Tierra muy complicados, ¿verdad? Sí, completamente, efectivamente. En Europa, aun con las dificultades que tiene, es fácil. Y podemos estar orgullosos de que España es de los países que más cumple en expulsar anhídrido carbónico a la atmósfera, los que cumplen en bajar la huella de carbono, las empresas que miden la huella de carbono que dejan. O sea, somos de los países, es que yo casi me atrevería a decir el que más. A diferencia de lo que hemos hablado al principio, que es Estados Unidos el que intentó y el que inició la regulación de esto, lo curioso es que es el país que más contamina. El país que más contamina en el mundo es Estados Unidos y es el que más se preocupa de la regulación y el que se ha preocupado siempre. Pues esas son las ironías que pasa con este derecho ambiental. Sí. Y efectivamente España es de los países que más cumple. Sin embargo, Estados Unidos, que lo has citado, es de los que de vez en cuando se sale de la senda. Sí, me voy a hablar de París. Sí, efectivamente. Bueno, no lo sé, no sé qué es mejor o qué es peor, porque efectivamente, si no vas a cumplir, ¿para qué vas a firmar? Sí, no firmaron Kioto, no cumplieron con Kioto. Ahora con la cumbre de París, ¿para qué la vas a firmar si no la vas a cumplir? Entonces, no lo sé. Eso cada país sabe sus motivos y el porqué. Nosotros, puedo asegurar que cumplimos, intentamos cumplir y que nos esforzamos por regular y por cumplir. España es cumplidora y yo deseo que todas las naciones sean cumplidoras, pero hay una intervención en esta primera parte del programa, posiblemente saliéndonos un poco de nuestro esquema, hay una intervención a nivel internacional en países que están totalmente sometidos, por lo menos en ideas. Podemos citar casi en general en África. Son países independientes, pero con una intervención muy exterior. Sonsoles, ¿ahí se cumple algo? No solo no se cumple, sino que tenemos que tener en cuenta que el 20% de la población mundial aprovecha el 80% de los recursos. La diferencia entre el norte y el sur es abismal. Y los países del norte tenemos una deuda medioambiental con los países del sur que hay que empezar a acortar. Y entonces, eso es lo que tú dices, sí. ¿Y a dónde vamos? Nos aprovechamos de sus recursos nosotros, pero deberíamos estar todos unidos y todos juntos para que ese desarrollo sea común a todos, no solo
que los países en desarrollo desarrollen y utilicen sus recursos para los países ricos, que es lo que está pasando y lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo con la madera en el Amazonas, que es público y notorio, todo el mundo lo sabe, que te dicen que cada día se tala el equivalente a no sé cuántos campos de fútbol, ese tipo de cosas, la contaminación de ríos, bueno, la contaminación también la vivimos nosotros, la vivimos en España, la contaminación de ríos, la contaminación de mares, todo eso efectivamente afecta mucho más gravemente a los países en desarrollo que... Duele mucho, y llegamos a la mitad del programa, pero a mí me duele cuando leo un simple plástico, el mal uso que hacemos de los plásticos. Pero bueno, eso daría lugar a otro programa. Y nosotros estamos hablando del derecho que tienen las generaciones futuras de recibir un planeta limpio o menos contaminado. Así que llegamos a la mitad del programa, hacemos un pequeño descanso y luego seguiremos hablando porque hay mucho que hablar. Amigos, y también a ustedes, desearles que continúen con nosotros después de un pequeño descanso. Derecho al medio ambiente de las generaciones futuras es el contenido o el título del programa Huellas de nuestro tiempo que les estamos ofreciendo. Tenemos en el estudio a doña Sonsoles Garrido Polonio, especialista en bioderecho y además en derechos humanos. Es doctoranda y está especializada en esa investigación novedosa que supone hoy el medio ambiente. En la primera parte hemos hablado de una amplia idea de fraternidad y de solidaridad entre toda la humanidad para cuidar y conservar la casa común. Continuamos con doña Sonsoles preguntándole, habíamos situado 3 niveles, a nivel internacional, a nivel europeo, pero también a nivel de España sobre la legislación, el derecho y el cuidado de la casa común. Y nos habías indicado algo muy positivo, España cumple. ¿Cómo podemos concretar un poco más ese cumplimiento? Sí, pues el derecho al medio ambiente en España está regulado ya en nuestra Constitución y en el artículo 45, me vais a permitir, os lo voy a leer, dice: todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Es el párrafo primero. En el párrafo segundo dice: los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Y el tercero y último dice: para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. ¿Os suena? Hemos vuelto exactamente a lo mismo. Nuestra regulación española lo que hace es reflejar lo que ya ha reflejado anteriormente Naciones Unidas, lo que ha reflejado Europa, y nosotros lo hacemos partícipe también. Nuestra Constitución es del 78, se mueven los mismos años que la regulación del medio ambiente. Entonces, contamos con los mismos principios, con la misma protección y con lo mismo a nivel internacional, europeo y español, podríamos decir. Nos estamos moviendo en un tipo de derechos muy amplios, porque tiene 3 niveles, 3 grandes niveles, y continuamente tiene que haber nuevos retos, yo pienso. Tiene que haber nuevos retos porque continuamente nos estamos enfrentando
a un deterioro cada vez mayor de la naturaleza y del medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, también nuestros telespectadores deben pensar que no solamente nos referimos a lo que es la naturaleza sin intervención humana, sino también a la intervención del hombre. Es así, ¿verdad? Es así porque está muy relacionado con la bioética, el concepto de bioética, el concepto de biotecnología. Pensemos que el medio ambiente y la regulación del medio ambiente afecta directamente al hombre. Desde el mismo momento en el que respiramos el oxígeno, ya se funde el medio ambiente con nosotros, con ese oxígeno se metabolizan los alimentos, con esos alimentos que hemos metabolizado y nos nutren a nosotros se forman nuestros tejidos, o sea, es que estamos absolutamente imbuidos de lo que es el medio ambiente en sí. Y el medio ambiente no solo controlar, regular el ordenamiento jurídico que afecta a la naturaleza, sino efectivamente, lo has dicho muy bien, y por qué no a la medicina, es nuestra salud. Entonces ya estamos volviendo a alguno de los principios que nombrábamos al principio, no lo hemos desarrollado, creo que sí lo hemos nombrado, de la interdisciplinariedad. El medio ambiente abarca muchas disciplinas, no estamos solo hablando de lo que es naturaleza en sí, también hablamos de medicina, de salud, porque nos afecta a nosotros, al ser humano. Entonces, para nuestra mejor salud, mejor medio ambiente, mejor salud. Luego tenemos que regular eso. La tecnología, el desarrollo de la transformación de materias implica la tecnología, la biotecnología, bioética, biomedicina, biotecnología. Estamos hablando de muchas disciplinas que se ven afectadas por esta regulación. Y ojo, ahí ya estamos tocando temas éticos. La ética tiene que ser fundamental y principal, y de hecho lo es, en el desarrollo de este ordenamiento jurídico. Y es un gran debate en el que efectivamente, Andrés, ahora entramos sí. En la bioética, en la ética de la regulación del medio ambiente. Y aquí las visiones son muy diferentes, tú lo sabes, y podíamos concretar, no concretar, pero sí podríamos establecer, vamos a llamarlo tres visiones de este ordenamiento medioambiental. Una visión antropocéntrica, una visión biocéntrica y una visión ecocéntrica. Podríamos centrarnos en esas tres visiones. Sí. Pero hablaremos muy ampliamente, porque tenemos, gracias a Dios, tiempo suficiente, pero estamos hablando de esos nuevos retos. ¿Cómo podemos concretar esos caracteres que van determinando los nuevos retos? Están implicados aquí toda la política, toda la acción humana, como tú estabas aclarando, y esto, el derecho ambiental se tiene que ir estructurando, diríamos, casi completando la idea, esa idea que desde el principio estás marcando. Pues sí, en ese desarrollo sostenible que afecta a... se ve afectado ese desarrollo sostenible para el mantenimiento de ese ordenamiento jurídico de medio ambiente, afecta situaciones económicas, damos valor a esta naturaleza, situaciones sociales, el hombre se ve afectado, como hemos visto antes con los países en desarrollo, y vemos también situaciones en las que el hombre debe discernir y comprobar cómo afecta esta regulación a, si es un derecho fundamental, cómo afecta a esa protección de esos derechos, a esa protección de ese derecho fundamental que podría ser el derecho al medio ambiente. Esa regulación que se va a hacer, pues se tiene que ver también desde la perspectiva ética que hablábamos antes, perspectiva económica, perspectiva social y, por supuesto, perspectiva política. Políticamente se puede usar de una manera o de otra, dependiendo valga la redundancia, de las políticas que se apliquen, dependiendo del país, como sea, del tamaño del país, de dónde esté situado.
Entonces, sí, es muy complicado y todo ese progreso unido a la biotecnología que afecta, por ejemplo, vemos la relación que se tiene directamente con la biotecnología en el ser humano en cuestión de poner fecha al inicio y al final de la vida. Ahí estamos hablando de un derecho fundamental que puede ser objeto de regulación. Ese es el gran impulso, ¿no? El gran del impulso, derecho ambiental, el gran impulso. Medioambiental. Efectivamente, se puede ver los trasplantes, la biotecnología cómo afecta a los trasplantes, la regulación, cómo puede afectar a todo el campo de la medicina, del transhumanismo. Es que ya nos metemos en unos campos que serían objeto de cada uno de ellos de un programa en solitario. Pero es cierto, esa interdisciplinariedad del derecho ambiental regula muchas disciplinas que están relacionadas unas con otras y todo basado en ese derecho al medio ambiente para las generaciones futuras. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Cómo se lo vamos a dejar? ¿Cómo va a estar regulado? ¿Se lo vamos a proteger? Sí. Es decir, ahí entraríamos en otro terreno o en otro campo, por decirlo figurativamente, que es todas las aportaciones que puede hacer el derecho ambiental. A mí me parece que es vital y necesario que se regule bien, que se amplíe bien, porque has citado algunos campos, pero a mí me parece que va a ser motivo de una gran especialidad dentro de los estudiosos del derecho, el derecho medioambiental, porque cada vez se está ampliando más. Tú Sí. hablabas de la biotecnología, la medicina. Sí. La medicina está muy relacionado, efectivamente, sí. Y pasamos de los propios expertos, la gente que está estudiando el derecho al medio ambiente en las universidades, los catedráticos, tienen líneas diferentes en cuanto a si es un derecho autónomo o no, si tiene sus propios principios, si es un derecho autónomo de por sí o realmente cuelga de otro derecho. Y cada vez, y hay que decirlo, cada vez tiende más a decirse que efectivamente es un derecho propio, con sus propios principios y su propia regulación. Hemos hablado al principio que tiene su propio bien jurídico protegido y tiene sus propios principios. Sin darnos cuenta, yo ya le he otorgado esa capacidad autónoma al derecho ambiental. Yo ya le he dado esa autonomía. Yo no le he puesto colgando de otro derecho. O sea que cada vez más efectivamente es autónomo y la regulación aquí que está implicando al ser humano, pues claro que va a tener connotaciones humanas, de la dignidad humana fundamentalmente, qué es digno, qué no es digno, donde la persona en sí tiene un fundamento importante en este campo, muy importante. Y ya nos hablaba, y hemos citado al Papa actual, al Papa Francisco, sobre la degradación social. Es decir, no solamente la persona, sino que socialmente también se está degradando todo ese concepto que de sociedad, y tú citabas a Roma, pues desde Roma nos llega, desde Grecia, nos llega ese sentido y concepto social. El hombre es político por naturaleza, social por naturaleza, y nos estamos degradando de una manera, yo no diría solapada, sino muy abierta, ¿verdad? Sí. Nos estamos degradando. Sí, efectivamente, nos estamos degradando. Formamos parte de lo que es el ambiente. Se degrada la naturaleza, se degrada el hombre, sí, efectivamente. O sea, que no estamos inventando nosotros nada nuevo. Es todo objeto de lo mismo. O sea, has citado antes, y todavía vamos bien de tiempo, yo es que tengo que controlar el tiempo, vamos bien de tiempo, y has citado 3 grandes visiones medioambientales. Y solamente los títulos ya son atractivos. Si te parece, podemos analizar uno a uno. Has citado 3 grandes visiones. ¿Cuáles son esas 3 grandes visiones? Vamos a intentarlo. La visión antropocéntrica del medio ambiente es aquella que sitúa al hombre como centro del universo,
como centro de la creación de todo lo que hay, le sitúa al hombre, y en su capacidad de ser un ser superior, el dominio de todo, para su propio bienestar. ¿Qué implica eso? ¿Que lo tiene que destrozar o maltratar? Por supuesto que no. Ya que él se sirve de eso, debe cuidarlo, mantenerlo, mejorarlo y servirse para su bienestar, de los animales, de las plantas, de todo lo que la naturaleza le ofrece. Esa sería la visión antropocéntrica del hombre en sí, el hombre como superior. Podría estar compartida con la visión de Laudato Si. Podría estar compartida en el sentido de que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios es el que va a dominar al resto de criaturas, siempre, por supuesto, dentro de la protección, de la ayuda, de la solidaridad y del no deterioro, cuidando, protegiendo, ayudando, alimentando a los animales, cuidando que no haciendo que sufran, cuidando la naturaleza, no destrozándola, así de sencillo. Sí, digamos que un poco el sentido común, esa visión antropocéntrica enlazaría probablemente con, podríamos enlazarlo. Yo casi te aseguro que sí, que enlazaríamos con la visión de Laudato Si, en ese sentido. También vamos a dejarlo ahí, lo vamos a dejar señalado, también hay una visión antropocéntrica en la que el hombre, como ser superior, hace lo que quiere con la naturaleza. Por supuesto, esa queda desechada, pero existe, podría existir, sí, sí. Por lo menos para nombrarla hay que decirlo. Tendríamos una visión antropocéntrica extrema y una visión antropocéntrica en la que nos lleva y nos conduce a la visión de la casa común, de la protección de la casa común de Laudato Si. Podríamos ver así la visión antropocéntrica en la que el hombre es superior por su raciocinio. Pero no indica que al ser superior quiera ser superior, dominante, destrozando la naturaleza. Efectivamente, el sentido común te que dice... matizar muy bien el término, Claro, el claro. superior, en cuidado, en atención, como decías. Bien, vamos a seguir con las visiones, que a mí me encantó cuando lo dijiste. Pues luego tenemos una visión biocéntrica. En esta visión el hombre es como ser vivo exactamente igual que el resto de los seres que están dentro de la Tierra, dentro de nuestra humanidad. Todos los seres somos iguales. Y en función de esa visión biocéntrica, todos tenemos que protegernos, ayudarnos, pero ojo, aquí volvemos otra vez a dividir esta visión biocéntrica en dos. Hay una visión muy extrema biocéntrica en la que yo no me como un ser vivo porque tiene la misma protección que tengo yo. Estamos todos al mismo nivel de ser vivo. ¿Qué es mejor? ¿Me como un ser vivo? ¿Me como una lechuga? La lechuga también es un ser vivo. Y hay una visión biocéntrica más abierta en la que pondera esa vida que hay, ya no digo vida humana, esa vida que se está protegiendo dentro de esa visión biocéntrica, la pondera. Mi vida, por ser un ser humano, vale más que la de este ser vivo, luego me lo puedo comer. Al ponderar el tipo de vida de ese ser, pues ya parece que esa visión biocéntrica también la podríamos incluso entender. Hasta podríamos enlazarla, ya no la enlazaríamos, no podríamos enlazarla con la visión de Laudato Si, porque no estamos, para Laudato, lógicamente para los católicos, no estamos al mismo nivel que están los animales en cuanto a protección. Sí, sí. Pero ahí estaría un animal superior en capacidades, mejor dotado, necesita para su alimentación al inferior, pero el inferior a su vez tiene un inferior. Aquí haríamos una escala que no terminaría, yo no diría al infinito, pero bueno, es para justificar. Por eso, efectivamente, la visión biocéntrica en la que se ponderan las vidas tampoco me parece tan descabellada. No, bueno, podría servir para aquellas personas que tengan una visión
digamos, más al margen de Laudato Si o de la Iglesia Católica, pues podría servir esta visión biocéntrica más amplia, podría servir. Y tendríamos una tercera visión, y luego lo mismo, y nos podemos inventar nosotros alguna más. Sí. Yo creo que daría pie para inventar en este caso. La visión ecocéntrica, aquí ya estamos pisando un terreno mucho más resbaladizo. Aquí hemos cogido una cuesta, y ya te he comentado yo al principio del programa, que cuando yo empecé a estudiar esto hace ya 5 años, tenía yo en mis notas recogidas que todavía no se hablaba mucho de este tema, de los derechos de los animales, y cuando he recuperado mis notas digo, madre mía, lo que ha cambiado en 4 años, lo que ha cambiado en 4 años la cosa. Entonces, efectivamente, aquí, en esta visión ecocéntrica en la que el hombre ya es exactamente igualado, ya no te digo a los seres vivos y a la lechuga, sino a la piedra y a la roca, en el que todos estamos aquí para lo que estamos y todos exactamente igual en el mismo sentido, pretende y es capaz de otorgar cierta, ya no protección, que protección se la damos todos, lógicamente, a los animales o a las plantas, a cualquier ser vivo, sino dotar de la palabra derecho de los animales. Si bien antes prácticamente no tenía seguidores, cada vez va teniendo más seguidores. Y aquí sí que sería muy bueno, sería dejar claro qué es un derecho. Toda aquella persona que es objeto de derecho y por tanto el Estado tiene el deber de protegerlo, es objeto de obligaciones al mismo tiempo. Es decir, derecho y obligaciones. Y obligaciones. Quien es objeto de derecho es objeto de obligaciones. Eso está clarísimo. Por eso se protege. Ese derecho queda protegido. Yo tengo derecho a que me traten bien en el trabajo, tengo una protección, alguien me tiene que proteger ese derecho y yo estoy obligada a cumplir con mi trabajo. Pues ese objeto de derecho y de obligaciones, el ser objeto de derecho, lleva aparejada al mismo tiempo ser objeto de obligaciones. Jamás un animal puede ser objeto de obligaciones. Jamás. Nunca le vas a poder decir a un perro, tienes que subir a las 5:15 en punto por la escalera. Es imposible. No va a tener jamás ningún animal ninguna obligación. Podrás medianamente educar a que se siente si le haces así o le haces cualquier otra cosa. Podemos llamar educar, yo diría adiestrar. Adiestrar, efectivamente, adiestrar, tú lo has dicho, adiestrar. Entonces, cuidado cuando hablamos del derecho de los animales, mucho cuidado, porque los animales son objeto de cuidado, objeto de protección, pero jamás objeto de derecho. No son objeto de derecho porque nunca pueden ser objeto de obligaciones. Efectivamente, a los animales hay que cuidarlos, no hay que maltratarlos, hay que protegerlos de cualquier cosa que les pueda perjudicar, efectivamente, pero nunca digamos que son objeto de derecho, porque entonces estamos tergiversando lo que tanto nos ha costado al hombre establecer lo que son los derechos. Es decir, hablando de animales, la escala de animales también es muy amplia. Desde el punto de vista histórico, nosotros procedemos de un ser primo hermano de los simios. Y yo no me voy a meter en ese terreno. Pero hay una escala en los animales. En lugar de decir derecho medioambiental, podríamos utilizar la palabra con toda corrección, protección de esos seres que también han sido creados por Dios. Hombre, pero es que eso lleva ya... La palabra protección encajaría más. Eso lleva ya años en nuestro ordenamiento jurídico y en el ordenamiento jurídico de muchos países. La ley de bienestar animal, en un matadero hay que cumplir unos requisitos para que ese animal no sufra a la hora de matarle. En establecimientos públicos como un zoológico, el bienestar animal es primordial. Tú no puedes alimentarlos con cualquier cosa, ni puedes tenerlos en unas condiciones infraanimales. O sea que el bienestar animal se ha regulado siempre y
y se ha protegido siempre. Quizás a lo mejor en los últimos años, en las últimas décadas más, pero por supuesto, o sea, los animales hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que alimentarlos, hay que tenerlos en las mejores condiciones que se puedan tener. Estamos en un terreno muy polémico, muy polémico. Quiere decir que el derecho medioambiental va a entrar en un periodo polémico si es que no ha entrado ya. A mí me parece que ha entrado. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ha entrado, va a entrar y nos queda mucho por ver, porque del estudio de todas las conferencias del clima que está viendo y del estudio de todas las conferencias internacionales que en relación al medio ambiente se desarrollan, terminan han terminado involucrando en los últimos años, a partir del 95 de la conferencia de Beijing, han terminado involucrando a la mujer en este tipo de conferencias de medio ambiente y de cambio climático. Involucrar a la mujer significa este derecho que tanto pende de un hilo, que es el derecho a la vida. ¿Dónde está el derecho a la vida? Y al final, estamos viendo que el exceso de protección del medio ambiente, ojo que esto es un poco complicado lo que voy a decir, pero no debemos tender a ello. No debemos tender a ello, aunque hay ciertos países que tienden a ello. Esta protección exagerada del medio ambiente oculta, muchas veces lleva oculta y aparejada el control de la población. Mejor medio ambiente, cuanto menos población. Ojo con ese tema. Es un tema con una visión del derecho ambiental problemático, conflictivo, pero necesario. Por lo menos lanzarlo, porque esto es un tema muy actual. Estoy hablando de las últimas conferencias del año 2015, del año... Ojo que podemos estar desvirtuando el derecho al medio ambiente, un derecho tan bonito y objeto de tanta protección, tan solidario y que a todos nos afecta, hay alguna parte que lo quiere contaminar con el control de la población. Sonsoles, llegamos al final del programa, pero a mí me parece que esa última idea puede servir como mensaje hoy para nuestro programa, para que nuestros telespectadores, como siempre, reflexionen, porque este programa Huellas de nuestro tiempo, uno de los objetivos no solamente es divulgar ideas, sino también hacer reflexionar con esas ideas. Así que yo te agradezco que hayas venido nuevamente al programa y que vayas con la investigación tan bonita en la que estás implicada. Vayas mejorando y ampliando esa investigación. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Y también a ustedes, amigos, como siempre, agradecerles que continúen con nosotros, porque Huellas de nuestro tiempo no está sujeto casi a ninguna medida, pero sí a la de ustedes. Muchas gracias.